Por mi culpa, apenas pude hablar, simplemente haciendo eco de las palabras de la suegra Aria. Eso es exactamente a lo que me refiero. Si no fuera por ti, nada de esto habría sucedido. No te reconozco como la esposa de Noel. No eres adecuado. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? ¿Por qué decir esas cosas? Pregunté, desconcertado por el repentino arrebato de Aria. Es un problema que hayas mentido tanto tiempo sin entender esas cosas. Date cuenta. Es cierto lo que dicen, los niños de hogares monoparentales de bajo nivel tienen problemas. Verte solo ha reforzado esa creencia. Mi nombre es Sierra. Soy una oficinista de 35 años que vive con mi esposo y mi hijo en edad escolar primaria, una familia de 3. Desde el comienzo de mi matrimonio, hemos vivido cerca de la casa familiar de mi esposo Noel. Mantuvimos una buena relación manteniendo una distancia cómoda. El punto de inflexión en nuestra relación con el suegro y Aria llegó hace unos años. Siempre se preocuparon por nosotros y estábamos agradecidos, pero el suegro falleció después de una larga enfermedad. El dolor de Aria por perder a su suegro fue dolorosamente evidente para mí en ese momento. Considerando el viaje diario de Noel, planeamos mudarnos, pero ver la condición de Aria hizo que dejarla sola fuera preocupante. Noel y yo lo discutimos muchas veces y decidimos quedarnos quietos hasta que la situación de Aria se estabilizara. Ahí fue cuando comenzó, lenta pero segaramente. Aria comenzó a sobrepasar nuestro espacio personal. Cuando el suegro estaba vivo, Aria nunca visitó nuestra casa innecesariamente. Ella nunca vino sin avisar, no hasta donde yo sabía. Pero ahora, de repente, comenzó a aparecer sin previo aviso. Comenzó como un día o dos, pero recientemente, ella está en nuestra casa la mitad de la semana. Si tan solo ella avisara con anticipación, podría soportarlo. Pero entretener a Aria cuando es tan desagradable es desalentador, especialmente porque solo trae conversaciones desagradables. Sierra, siempre llegas tarde a casa, ¿verdad? ¿Estás tan ocupado con el trabajo? ¿Estás cuidando adecuadamente a Noel? ¿Qué quiere decir exactamente con cuidado adecuado? Enfrenté el cuestionamiento de Aria, sintiendo el peso de su desaprobación. En medio de esta atmósfera tensa, apenas logré hablar, haciéndome eco de las palabras de Aria a Noel, es mi culpa. La tensión persistió y esperé una explicación del repentino cambio de actitud de Aria. ¿Qué dije? ¿Está sirviendo comidas nutritivas y cuidando su salud? Noel es el pilar de nuestra familia, mi precioso hijo. Sierra, no solo le estás sirviendo comidas congeladas y fiambres calientes porque tienes poco tiempo, ¿verdad? Aria escudriñó mis acciones, su mirada se centró en el congelador. Su comportamiento sugirió que podría abrirlo. Bueno, no siempre, pero a veces, sí, admití de mala gana. Noel también me dice que no exagere, de verdad. El hecho de que lo hayas discutido con Noel no significa que puedas descuidar las comidas adecuadas. Es solo pereza. Deberías poder manejar eso, considerando la salud de Noel. ¿Qué piensas sobre esto? Cada vez que intentaba hablar, el tono de Aria se volvía más áspero. Lo siento, Aria. Lo intento, pero es difícil encontrar el tiempo. Eso es solo pereza, replicó ella. He trabajado durante muchos años. Entiendo las dificultades de las mujeres trabajadoras, pero a pesar de eso, las superé y proporcioné comidas saludables y mantuve nuestro hogar para mi esposo y Noel. Desde mi experiencia, no tener tiempo es solo una excusa. Deja de poner excusas, Sierra. Demuestre cierta responsabilidad como ama de casa a cargo de la salud de su familia. De lo contrario, no puedo descansar tranquilo. Aria, maestra de secundaria desde hace mucho tiempo, siempre juzgaba todo según sus estándares sin considerar a los demás. Desde un incidente menor en la escuela secundaria debido a mis antecedentes familiares, he tenido una mala impresión de los maestros, incluida Aria, una ex maestra.
Entendí que Aria se preocupaba por nuestra familia a su manera, por eso no pude decir nada y solo escuché durante sus conferencias. Pero tal vez mi actitud parecía poco confiable a medida que el comportamiento de Aria cambiaba gradualmente. Antes, solía venir sin previo aviso a dar conferencias o hacer comentarios sarcásticos. Últimamente, comenzó a traer comidas caseras, siempre en cantidades tan grandes que nuestra familia no podía terminarlas de una vez, en su mayoría las favoritas de Noel. Al principio, le agradecí sus esfuerzos. Alentada por esto, Aria comenzó a traer comida a diario. Sierra, entiendo que estás ocupada, pero ¿no puedes volver a casa antes? Las comidas que preparo se enfrían porque no puedo meterlas adentro. Quiero que Noel se los coma mientras están calientes. Lo siento. Quiero volver a casa temprano, pero en este momento es solo un periodo ocupado en el trabajo, expliqué. Pero dices eso, ¿no es solo que no eres bueno en tu trabajo? Recientemente escuché en la televisión que las personas que son buenas en sus trabajos logran irse a tiempo. Por el contrario, aquellos que no son buenos se quedan hasta tarde y trabajan horas extras. Es como si estuvieran hablando de ti, Sierra. ¿No es usted, de hecho, no bueno en su trabajo? Aria siempre tenía una expresión mezquina en su rostro cuando decía esas cosas. No, no es eso. Creo que hago mi trabajo lo suficientemente bien, respondí, disgustado con la actitud crítica de Aria. Solo preparo y traigo estas comidas porque siempre sirves delicatessen calientes. ¿No entiendes que si llegas tarde a casa por trabajo, todo es en vano? ¿No sientes siquiera un poco de pena por recibir todas estas comidas que he hecho? Aria habló como si esperar gratitud fuera un hecho. Nunca le pedí que cocinara para nosotros, ni Noel tampoco. Por supuesto, le agradecí y acepté las comidas, pero todo fue Aria imponiendo su buena voluntad. Para mí, fue una molestia, aunque agradecida. Entonces, un día, Aria dijo algo que me llevó al límite. Mira, he estado pensando. Nunca estás en casa cuando te visito, ¿verdad? Entonces, para evitar desperdiciar estas comidas, creo que es mejor si también tengo la llave de tu casa. De esa manera, puedo dejar la comida en cualquier momento. Además, con las cosas inseguras en estos días, puedo venir rápidamente si algo sucede. Pídele a Noel que me dé una llave de repuesto, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, me di cuenta de que ya no podía manejarlo solo. Consulté a Noel sobre Aria. Noel, necesito hablarte sobre tu mamá. Ya no puedo manejar esto por mí mismo. Problema de mamá. ¿Qué ha ocurrido? Aria visita nuestra casa a diario, siempre sin previo aviso. Hago todo lo posible por acomodarla cuando puedo, pero no siempre puedo estar disponible. Yo también tengo mi propio horario. Sí, lo entiendo. Y ahora quiere una llave de repuesto para nuestra casa. Ya es bastante difícil, pero si ella puede entrar cuando no estamos en casa, eso es insoportable. Si le damos uno, podría empezar a venir todo el tiempo. Solo la idea es aterradora. Lamento hablar así de tu mamá. En serio, mamá dijo eso. No me gusta la idea de que ella venga con una llave de repuesto. Tampoco. Está bien, lo entiendo. Puede ser difícil para ti decirlo, así que hablaré con ella claramente al respecto. Noel simpatizó con mis preocupaciones y prometió hablar con Aria. Esperaba que esto mejorara las cosas. Me alegré de haber hablado con Noel. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, Aria llamó. Sierra, ¿a qué hora estarás en casa hoy? ¿A qué te refieres? Bueno, hice demasiado estofado de ternera, el favorito de Noel. Pensé en traerlo. Entonces, ¿a qué hora estarás en casa? Ya veo. En ese caso, debería estar en casa un poco después de las 7. Así que definitivamente estaré allí a las 7:30. Muy bien. Vendré entonces. Gracias. Podría haber sido la primera vez que Aria llamó antes de visitarnos. Noel ya debe haber hablado con ella.
Me impresionó lo rápido que cambiaron las cosas. Pero honestamente, no solo quería que ella llamara antes de las visitas. Quería que dejara de visitarla por completo. Ese era mi verdadero deseo. Pero por ahora, estaba realmente feliz de que llamara con anticipación. La frecuencia de visitas de Aria no cambió, pero comenzó a llamar de antemano. Eso por sí solo redujo significativamente mi estrés. Sin embargo, después de un tiempo, noté algo extraño. Empecé a encontrarme con Aria más a menudo cuando salía. Al principio, pensé que era una coincidencia, como cuando nuestra familia iba de compras el fin de semana o cuando yo iba a comprar juguetes con mi hijo. O incluso se topó con ella en la estación una noche de lunes a viernes. Conocerla con tanta frecuencia parecía demasiado para una coincidencia. Pero extrañamente, no pasó nada más. Nos encontrábamos, intercambiábamos saludos, explicábamos lo que estábamos haciendo, y eso era todo. Nunca condujo a nada más. Quizás por eso, antes de darme cuenta, me había acostumbrado a esta situación. En un día festivo, mientras esto sucedía, decidimos limpiar la casa antes de la entrega de un juego de sofás que Noel había querido durante un tiempo. Planeamos colocarlo en la sala de estar, así que ese fue nuestro enfoque principal para la limpieza. Pero antes de darnos cuenta, Noel y yo nos dejamos llevar y comenzamos a limpiar la cocina y el dormitorio también. Fue un descubrimiento completamente accidental. En un rincón del dormitorio, había una salida discreta que parecía poco probable que se usara alguna vez. Solo un adaptador de doble salida estaba enchufado allí. No recordaba haberlo comprado ni haberlo colocado allí, y Noel tampoco lo recordaba. Los dos sentimos que algo andaba mal. Sin decir una palabra el uno al otro, comenzamos a revisar todos los enchufes de la casa. Encontramos un adaptador de enchufe misterioso en la cocina y la sala de estar y otro en el dormitorio, haciendo 3 en total. Para entonces, teníamos una idea de lo que podría ser, pero estábamos demasiado asustados para ponerlo en palabras. Es como esas cosas que ves en la televisión a veces, ¿no? ¿Quién haría esto y por qué? Dijo Noel, expresando el malestar que ambos sentíamos. En medio de mi oración, Noel de repente preguntó por la tarjeta bancaria. ¿Dónde está la tarjeta bancaria? Estaba confundido, sin entender lo que Noel quería decir. Al ver mi confusión, Noel preguntó lenta y claramente, ¿está aquí nuestra tarjeta bancaria? ¿Ha desaparecido? Noel parecía tener sus propios pensamientos sobre el asunto y lo comprobó rápidamente. Después de confirmar que la tarjeta bancaria era segura, se llevó el dedo a los labios y nos llevó en silencio a la sala de estar. Es posible que nos molesten, así que es mejor no hablar de eso allí. Deberíamos estar a salvo aquí. Es suficiente, me tranquilizó. Cuando estaba a punto de llamar a la policía presa del pánico, Noel me detuvo. Es bueno informar a la policía, pero esperemos. Informar sin saber quién lo hizo podría ser una pérdida de tiempo. Tengo una idea. Luego compartió su plan conmigo. Honestamente, al escucharlo, quise denunciarlo de inmediato, pero Noel parecía tener una corazonada. Esa noche, volvimos a colocar el tomacorriente doble en su lugar original, envuelto en periódico con un ventilador que sopla continuamente. A las 2 de la mañana, la puerta principal se abrió silenciosamente. Una figura entró y se dirigió directamente a la sala de estar. En la sala de estar, la figura tomó la doble salida, inspeccionándola de cerca. Capturamos todas estas acciones con la cámara y, sin previo aviso, encendimos las luces de la sala de estar. La figura entró en pánico ante la repentina luz. Me quedé momentáneamente atónito al ver a la persona, pero también me sentí esperado. Fue Aria. Así que fuiste tú. Necesitamos una explicación, mamá. Noel habló con calma, pero había una ira subyacente. Sin embargo, Aria volvió su ira hacia mí. Ciara, ¿de qué se trata todo esto? Incluso en esta situación, ella parecía no entender su posición.
Solo vine a revisar algo y ahora incluso Noel me está mirando así. ¿Qué está pasando? No te hagas el tonto. ¿Qué estabas comprobando al colarte en nuestra casa en medio de la noche? ¿Qué importa? Más importante aún, ¿por qué están ustedes dos tan enojados conmigo? Todavía no lo entiendes. Todo esto fue idea de mi marido. Somos nosotros los que pedimos una explicación, no tú, Aria. Si tienes algo que decir, responde nuestras preguntas primero. Sierra confrontó a Aria. Sierra tiene razón. Si vas a hacerte el tonto, llamaremos a la policía. ¿Entiendes? Noel habló con frialdad, y la actitud de Aria cambió, como si se diera cuenta de que no había otra manera. ¿Informar a la policía? Eso es una reacción exagerada. Somos familia. No hay necesidad de tales formalidades. Todo esto es un malentendido, así que no le demos mucha importancia. ¿Un malentendido, dices? Entonces será mejor que te expliques claramente para aclararlo, a menos que no estemos convencidos. Aún afirmando que es un malentendido en este momento, debe haber una buena razón para ello, ¿verdad, mamá? Bueno, es solo, ya sabes, soledad. Me sentía solo, así que lo hice. Solo, entonces nos estabas molestando, ¿y esperas que aceptemos eso? Todo este tiempo, las visitas no anunciadas de Aria y los encuentros frecuentes cuando estábamos fuera se debían a que había estado escuchando a escondidas y monitoreando nuestros movimientos. Sin darme cuenta de esto, luché con la invasión de mi espacio personal por parte de Aria e incluso me culpé a mí misma, pensando que tenía un problema por no poder manejarlo bien. Me había esforzado casi hasta el límite, pero todo se debía a que Aria había estado escuchando a escondidas. Sentí una mezcla de alivio de que no fuera mi culpa y enojo por las acciones de Aria, lo que hizo que mi tono y actitud hacia ella fueran naturalmente más duros. ¿De verdad crees que la razón es suficiente para que estemos satisfechos? Lo que estás haciendo, Aria, es absolutamente inexcusable. ¿No entiendes que Sierra tiene razón? Mamá, no podemos aceptar esa razón, y no podemos perdonar lo que has estado haciendo. Odio decirlo, pero lo que estás haciendo está mal. Si las cosas continúan así, no podemos tener una relación como antes. Espera, Noel. Soy tu padre. ¿Cómo puedes decirle cosas tan terribles a tu propia madre? No eras así antes, ¿verdad? El rostro de Aria era como el de un gato callejero desamparado que buscaba compasión de un transeúnte, pero Noel era aún más frío y distante. ¿Quién está causando esto? Mamá, no admitirás tus propias acciones si tus razones son egoístas. Obviamente está mal. Ya es suficiente. Nos vamos de aquí. Por supuesto, no le diremos a dónde nos estamos moviendo. Noel, ¿por qué Aria? Por favor, detente. Has traicionado a tu propio hijo. ¿No entiendes cómo se siente? Las palabras de su hijo, Noel, conmocionaron profundamente a Aria. Ella estaba visiblemente conmocionada y fanfarroneada. Todo lo que quería era escuchar una disculpa de Aria, que admitiera sus fechorías y luego discutiera qué hacer a continuación. Pero tan pronto como hablé con Aria, ella me miró con intensa hostilidad. Silencio. Has estado diciendo lo que quieras. Todo es por ti que hice esto. Si no hubieras estado aquí, no habría tenido que hacer nada de esto. Si no te hubieras casado con Noel. No podía comprender el repentino arrebato de Aria. Mi culpa. Culpa mía. Logré hablar, solo haciendo eco de las palabras de Aria. Eso es exactamente a lo que me refiero. Si no fuera por ti, nada de esto habría sucedido. No te reconozco como la esposa de Noel. No eres adecuado. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué decir esas cosas tan de repente? Es un problema que hayas vivido tanto tiempo sin entender esas cosas. Date cuenta. Es cierto lo que dicen, los niños de hogares monoparentales de bajo nivel a menudo tienen problemas. Verte solo ha reforzado esa creencia.
Noel finalmente se puso al día con la situación, apresurándose a detener a Aria. Mamá, ¿qué estás diciendo de repente? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, lo entiendo perfectamente. Pensé que te sentirías constreñido al casarte con una mujer de una familia de tan bajo nivel. Por eso estaba monitoreando para prevenir cualquier problema. Todo es por tu bien, Noel. Estábamos desconcertados por la repentina confesión de Aria, especialmente Noel, quien parecía estar viendo este lado de su madre por primera vez. No estaba seguro de cómo reaccionar. Mi confusión era diferente a la de Noel. Estaba perpleja por las palabras que Aria me había dicho. Había escuchado esas palabras antes. ¿Por qué Aria las había hablado? Esa fue mi confusión. Eventualmente, recordé algo y le pregunté a Aria, Aria, escuché que eras maestra de secundaria. ¿Es eso cierto? Mi pregunta, aparentemente sin relación con la situación, provocó una reacción exagerada en Aria. Por su reacción, algo hizo clic para mí. Si fueras un maestro de secundaria, debes conocer a muchos otros maestros, ¿verdad? Hay un maestro que no puedo olvidar. ¿Es quizás una conocida tuya? Mencioné un nombre. Al escucharlo, Aria se sacudió visiblemente y tartamudeó. ¿Por qué ese nombre? Eso pensé. Está conectado. Al ver la reacción de Aria, estaba segura de que mis sospechas eran correctas. El nombre que había mencionado era el de mi maestra de secundaria. Mencioné a mi maestra de secundaria. Por tu reacción, Aria, parece que la conoces. En realidad, ese maestro me trató terriblemente y me metí en algunos problemas. Parece que has oído hablar de eso, ¿verdad? El problema con mi ex maestra estaba relacionado con mis antecedentes familiares. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la escuela primaria. Me acogió mi mamá. Mi mamá me dijo que el divorcio se debió a un choque de personalidades, no porque se odiaran el uno al otro. De hecho, incluso después del divorcio, mi padre y yo nos mantuvimos en contacto regularmente. Incluso tuvimos cenas familiares juntas varias veces. Mis padres trabajaban, pero tenían ritmos de vida diferentes. Hubo muchos desajustes, por lo que decidieron que era mejor vivir separados por el bien de ambos. Aunque estaban divorciados, realmente no sentía que lo estuvieran. Sin embargo, mi ex maestra de aula no lo veía así. Ella me etiquetó como una niña problemática porque provenía de una familia monoparental. Los niños de hogares monoparentales de bajo nivel suelen ser problemáticos. Eso me lo dijeron directamente. No importaba cuánto intentara explicarle, ella no me escuchaba. Para empeorar las cosas, tenía una forma problemática de administrar la clase. Ella creía en unir a la clase apuntando a un estudiante. Al convertir a un estudiante en el chivo expiatorio, el resto de la clase se uniría. Ella creía en este método y yo me convertí en el objetivo. La razón era simple. Me crié en una familia monoparental. Quizás pensó que estaba bien hacerle algo a un niño problemático como yo. Por supuesto, no podía aceptar tal razonamiento y me resistí desesperadamente. Debido a que una de las razones fue el divorcio de mis padres, no pude contarle sobre el trato que recibí de la maestra. Resistir como estudiante de secundaria no fue fácil. Cuando me vi acorralado más allá de mi capacidad, finalmente me abrí a mis padres. Les conté cómo me trataba la maestra. Afortunadamente, mis padres actuaron rápidamente al escuchar mi historia. Hubo una discusión inmediata con mis padres y la maestra, y el problema se resolvió. El maestro renunció como maestro de aula de la clase y abandonó la escuela inesperadamente a mediados de año. El problema se resolvió rápidamente después. Confié en mis padres, pero aún lo recuerdo vívidamente. Fue un evento tan significativo. Por eso reaccioné a las palabras de Aria si conocía a una maestra tan antigua. Podía imaginar fácilmente lo que le habían dicho sobre mí, pero eso no evocaba ninguna simpatía por Aria. Entendí muy bien lo que ella pensaba de mí. Ahora parece, Aria,
que no escuchaste toda la historia de tu conocido. Si lo hubieras hecho, no habrías hecho tal cosa. ¿Toda la historia? ¿De qué hablas? Sí, me crié en un hogar monoparental con mi madre, pero es posible que no sepas que estaba en contacto frecuente con mi padre. De hecho, mis padres se divorciaron debido a diferencias de personalidad, pero había otra razón, su trabajo. Y, por cierto, mi padre es abogado. Tal vez te lo digo por primera vez, pero soy hija de un abogado. Sabiendo que alguien relacionado con la experiencia legal está involucrado, puede comprender lo que significan sus acciones, ¿verdad? ¿Qué? No, eso es mentira. ¿Quién creería eso? Mi ex maestra reaccionó de la misma manera cuando se lo dije. Ustedes dos son bastante similares. No escuché nada. No he oído una historia así. No, por supuesto, nadie comparte verdades inconvenientes con los demás. Es natural. La actitud de Aria cambió por completo de su confianza anterior. Nadie podría imaginar ser molestado por alguien cuyo pariente es abogado. Es obvio lo peligroso que sería para uno mismo. Si le cuento a mi padre lo que hiciste, entiendes lo que podría pasar, ¿verdad? Podría convertirse en un problema mayor de lo que piensas. Detente, por favor. No digas eso, por favor. Te lo ruego, no le cuentes a nadie sobre esto, por favor, te lo ruego. Si ese es el caso, entonces responda nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Sí, responderé. Por favor, se lo ruego. Entonces, ¿escuchaste todo sobre mí de ese conocido? Sí, eso es correcto. Cuando mencioné tu nombre, parecían saberlo, y luego empezaron a contártelo. Sí, pensé que si encontraba una debilidad, de alguna manera podría hacer que Noel se divorciara de ti. Ya veo, eso está claro ahora. Pensé que probablemente esta era su verdadera intención. Por el comportamiento de Aria, no parecía que tuviera nada más que ocultar. Al mismo tiempo, me sorprendió un poco saber que ella pensaba así de mí. Mamá, no tengo intención de dejar Sierra, solo para que lo sepas. Noel le dijo a Aria en un tono firme. No entiendo que te disgusta de Sierra o por qué hiciste esto, y no quiero saberlo. Pero Sierra es una esposa y un miembro importante de la familia para mí. Desafortunadamente, creo que es mejor si ya no nos reunimos para proteger a mi familia. Eso es. Sí, Aria apenas pudo responder a la clara declaración de Noel de cortar lazos, comprensiblemente abrumada por su decisión. Al día siguiente, ante la insistencia de Noel, denunciamos las escuchas a mi padre y a la policía. También enviamos una advertencia al antiguo maestro a través de mi padre. Sorprendentemente, la ex maestra no tenía conocimiento de las acciones de Aria. Sin embargo, dado que los comentarios de la maestra habían llevado a la situación, le exigimos encarecidamente que nunca volviera a hablar de ello. Puedo imaginar lo formidable que debe haber sido mi padre en su ira, pero ella debe haber tenido suficiente miedo de él. Incluso recibimos una promesa por escrito de que nunca volvería a involucrarse con nosotros. Después de asegurarnos de que todos estos asuntos se resolvieran, nuestra familia se mudó. Elegimos una ubicación cerca del lugar de trabajo de Noel, pero no informamos a Aria en absoluto. Como precaución, bloqueamos la información de contacto de Aria. No solo yo, sino Noel hizo lo mismo. Escuché de vecinos cerca de la casa de los suegros que Aria, que había sido educadora durante mucho tiempo, tenía una buena reputación. Aún así, sus actos se hicieron ampliamente conocidos cuando la policía se involucró. Los rumores provocaron más rumores y Aria comenzó a ser vista con frialdad por todos en el vecindario y finalmente se quedó sola. Ahora, se dice que Aria vive sola en su casa, sin que nadie la visite, casi irreconocible de su yo anterior. Incluso después de enterarme de la situación actual de Aria, no tenía intención de perdonarla. En mi mente, he resuelto actuar como si Aria nunca hubiera existido desde el principio. Ahora que no tengo vínculos con Aria, planeo apreciar aún más a mi familia.